Bueno, pues bienvenidos de nuevo al podcast de la Copa Falconbridge. Hoy estamos con el presidente del Club de Tenis Valencia, que es Ole Andresen. ¿Cómo estás, Ole? Buenos días. Fenomenal, Fernando. Encantado de estar contigo una vez más. A poco más de 2 semanas para que esto empiece de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo me siento feliz, tranquilo, ilusionadísimo, encantado. Bueno, como siempre estoy cuando estoy por aquí. Nada, la gente está trabajando muy bien, con mucha ilusión. Tú estás dándole mucha visibilidad a la Copa. Eres un tío fenomenal, un amante del tenis, que es lo importante para que alguien dé visibilidad a un torneo como este, y nosotros estamos en el club todos encantados, con muchísima energía, con muchísima ilusión y con la confianza, como siempre, puesta al 100% en Pablo y en Iñaki Zaragoeta. Oye, es la Copa ya 92. Sí. Pero si echamos la vista un poquito atrás, no quiere decir que se haya celebrado 92 veces. Correcto. Cuéntale esto a la gente. Bueno, esto es un trofeo que a lo largo de la historia de Valencia hay que tener en cuenta que este trofeo es el trofeo profesional de tenis más antiguo de España. Nace en 1933 y se organiza en honor a Alfredo Falconbridge, que fue la persona que introdujo el tenis en la ciudad de Valencia. Es un torneo que tuvo interrupciones, lógicamente, por la Guerra Civil Española durante el año de la Riada, y luego durante 20 años, cuando llegó el cambio tan importante en todos los torneos del ATP, en donde se empezaban a manejar unas cifras de dinero que el club con las que no podía competir, se suspendió. De hecho, el último ganador hasta la vuelta del torneo fue el capitán actual de Copa Davis, socio de honor del club, buen amigo y extraordinaria persona de tenista, que fue David Ferrer. Y luego, un año antes de que yo tuviera el honor de ser presidente del club, la junta anterior, presidida por Paz Zúñiga, la única presidenta que ha existido a lo largo de los 120 años de historia del club, decidió, junto con Pablo, volver a darle a un torneo Challenger, que Pablo había trabajado muy bien y traía a la ciudad de Valencia, pues darle el nombre de la Copa y traerlo al club en donde originariamente se creó este torneo, que es este club, que es el Club de Tenis Valencia, que este año cumple 120 años de historia. Oye, Ole, luego hablaremos un poco más de la parte deportiva y demás, pero me gustaría, y echando un poco mano de la historia, preguntarte por una pieza indispensable en los torneos de tenis y sobre todo en los de este calibre, que cada año estamos demostrando que somos cada vez más grandes, y es la parte de los patrocinadores. Hombre, como ya te he dicho antes, uno de los problemas de cualquier torneo de tenis en la actualidad es que necesitamos el apoyo tanto de los patrocinadores privados como de las instituciones públicas. Yo creo que la Copa Falconbridge tiene un relato muy bonito. Este relato es tan bonito que el club decidió este año escribir un libro con todas las anécdotas y las vivencias y las situaciones que acontecían en Valencia al mismo tiempo que se disputaban estos torneos, que lo ha escrito el gran David Castelló, que será presentado ese libro ahora durante este torneo y se podrá adquirir en la edición del año siguiente, que tendrá muchas sorpresas y muy potentes. Y claro, tenemos que vivir de los patrocinadores privados y de las instituciones públicas, que saben que el relato de la Copa Falconbridge es un relato precioso. Es un torneo donde han jugado números 1 de la historia del tenis, en un club como es el Club de Tenis Valencia, que ha tenido la suerte de tener entrenando en sus pistas y jugando por su club a varios números 1 del mundo, cosa que no muchos clubes pueden decir. Y efectivamente es la circunstancia que hace que yo entiendo que cualquier patrocinador pueda estar interesado en aportar la fuerza que hace falta para que este torneo siga adelante, porque además el tenis es, como supongo que sabrás, está considerado, y así salía en el US Open, en uno de los logos que van cambiando a la derecha de la pista, el deporte que es más sano del mundo, el deporte que produce más beneficios para la salud, demostrado científicamente, tanto físicamente como mentalmente, es el tenis. A esto hay que darle muchísimo valor, y esto es algo que cualquier empresa que colabora con el torneo tiene que vender. Es decir,
el estar convencidos de que estás aportando un deporte que aparte es un deporte de caballeros, en donde en muy pocas ocasiones hay discusiones en pistas, son contadísimas, son tan contadas que salen en televisión cuando ocurren alguna vez, mientras que en el fútbol, por ejemplo, o en otros deportes, la marrullería y todas estas cosas están constantemente saliendo en pantalla. En el tenis, cuando pasa algo, salen las noticias porque es excepcional. El comportamiento entre los jugadores suele ser magnífico, fuera de la pista son todos muy amigos por regla general, y sobre todo cuando una bola es mala, y generalmente el propio jugador que puede salir beneficiado, si la ve mala, renuncia a esa bola y todos están amigos. Esto para mí es fundamental. Respecto a patrocinadores institucionales privados, mención especial a todas las instituciones que un año más se han volcado, Por ¿no? supuesto. Ayuntamiento, Por supuesto. Diputación, Por supuesto. Generalitat. Por supuesto. Y también a Marcos Automoción. Por supuesto. Que un año más está como main sponsor. Por Marcos Automoción es el patrocinador principal de la Copa, agradecidísimos por muchísimas circunstancias. Ha sido durante un par de años también patrocinador del club. Este año por cuestiones estructurales de la empresa, pues bueno, hemos dejado de colaborar, pero la relación con ellos es magnífica. Yo a todas las personas que conozco de Marcos son gente encantadora, que se vuelcan en cualquier necesidad que haya tenido cualquier socio o cualquier tema dentro del torneo para solucionarlo. No puedo nada más que hablar maravillas y agradecerles muchísimo el que sean el patrocinador principal, evidentemente. Si nos acordamos de aquella época, una marca como Lois era la que financiaba el torneo. Lois en realidad no era patrocinador de la Copa Falconbridge. ¿Ah, no? No. Lois fue una marca que patrocinó un torneo de la ATP que se jugaba aquí en Valencia en primavera, que era el Trofeo de Primavera Lois. Vale. Lois en aquella época la dirigía aquí en Valencia, aparte de los hermanos Sáez Merino, Alberto Arilla, el hermano de José Luis Arilla, que es la persona que más veces, el jugador de tenis que más veces ha ganado la Copa Falconbridge, tanto en individuales como en dobles mixtos. Ha sido ganador de los 3 torneos en los que se podía participar en la época. Y Lois lo que hacía era patrocinar el llamado Trofeo de Primavera por el que pasaron jugadores de la talla de Bjorn Borg, Oili Nastase, Opanatta, Orantes, que era mi ídolo, François Joffre, Proisí, Andrés Jimeno, en fin, pasaron los mejores jugadores nacionales e internacionales de la tierra batida en aquella época, pero aquello no era oficialmente la Copa Falconbridge. Pero también se disputaba en este club. Sí, se jugaba en el Club de Tenis Valencia, ya te digo, en abril, mayo. Pues yo creo que se jugó en 3 o 4 ocasiones, en el 73 seguro, puede que en el 72 también, en el 74 no, en el 75 también, 4 o 5 ediciones. De hecho, si uno se mete en los archivos del ATP Tour y se va a esos años, uno puede repasar los cuadros y es curiosísimo ver la calidad de los jugadores que jugaban en aquella época. Por ejemplo, Manolo Orantes. Cuéntanos la historia, la pequeña gran historia que tienes desde la edición del año pasado y probablemente desde más tiempo atrás. Sí. Cuéntale a la gente. Sí, bueno, Manolo Orantes pues era mi ídolo de la infancia. En aquella época el tenis no tenía nada que ver con el tenis actual, ni las raquetas eran como las de ahora, ni los cordajes eran como los de ahora, ni siquiera las bolas, y era un juego mucho más preciosista, más técnico, en donde era muy importante el control de la bola, y para mí Manolo era pues la persona que reunía en aquel momento todas aquellas condiciones. Yo lo he visto aquí jugar en multitud de ocasiones, era un hombre relacionado en su momento con Valencia, y bueno, para mí era cada vez que venía a jugar. De hecho, yo tengo siempre y cuento la anécdota de que a mí me expulsaron del colegio, iba al colegio del Pilar, Nuestra Señora del Pilar, los marianistas, y yo me escapé una vez sin decirle nada a mis padres un viernes para ver jugar aquí un cuartos de final a Manolo Orantes contra un australiano que se llamaba Barry Phillips Moore, que en aquel momento pues sería el número 30 del mundo, ¿no? Casi un partidazo, que era un zurdo también. Manolo en aquella época estaría el 3-4 del mundo, es decir, Manolo fue el primer jugador rankeado entre los 10 primeros en el ATP. La primera clasificación que hubo del ATP World Tour, Manolo fue el número 2. Ganó, hace nada se ha celebrado el 50 aniversario de su triunfo en el Open USA. Fue el primer jugador profesional español que ganó el Open de los Estados Unidos. Es, después de Rafa Nadal, el que más títulos tiene en el ATP Tour. Es un jugador que tiene más victorias en tierra batida que Rafa Nadal. Solo está por detrás de Guillermo Vilas. ¿Sí? Él tiene más triunfos que Rafa en tierra.
Ese dato no lo sabía. 80 o 90 victorias más en tierra batida que Rafa Nadal. Jolín. Así es. Sí. ¿Tuvo una carrera más larga o porque simplemente...? No tuvo una carrera más larga, tuvo muchas... En aquella época ten en cuenta que casi todos los torneos, o que se jugaban mucha mayor cantidad de torneos en tierra batida. Vale. Pero él con 570 y tantos partidos en tierra ganados, tiene en números más número que Rafa Nadal. No porcentaje de victorias tiene más Rafa Nadal. Rafa Nadal es el número 1 en ese aspecto, pero él siempre me lo dice, él es muy tímido, no le gusta alardear de nada. Es un encanto de persona, la verdad. Yo he tenido la ocasión de estar con él dos veces, comiendo y compartiendo. Más recientemente, ¿no? Ahora en Málaga hemos estado porque se le rindió un homenaje por el 50 aniversario del Open de Estados Unidos. Por ejemplo, solamente hay 3 jugadores en la historia del tenis que han sido capaces de ganar el Masters, tanto en individuales como en dobles, y él es uno de ellos. El otro es John McEnroe y el tercero puede que sea Stefan Edberg, pero no estoy seguro. Pero vamos, John McEnroe y él son 2 de los 3 que a lo largo de toda la historia han sido capaces de ganar el Masters en dobles y en individuales, cosa que no es nada sencillo de hacer, como te podrás imaginar. Y sobre todo yo le tengo muchísimo cariño porque es una bellísima persona. Yo tengo el compromiso con él adquirido de que él va a estar aquí el 11 de octubre para una conferencia que se va a hacer en este club, aprovechando la presentación el año que viene del libro. ¿Qué nos puedes avanzar de esa conferencia del día? Pues os puedo avanzar que si todo sale como está previsto, el mantenedor de esta conferencia será Pedro Hernández, que posiblemente junto con David Castelló, que es la persona que ha escrito el libro, sean 2 de las personas que más conocen el tenis a nivel nacional. El trabajo que han hecho de documentación, de recogida de datos, ha sido absolutamente brutal. Y en esa mesa redonda, podríamos decir, en la que el mantenedor será Pedro Hernández, pues estarán José Luis Arilla, que es, bueno, para mí sin duda la persona, junto con Manolo Santana, que hace despegar el tenis en España y que además es la persona que más veces ha ganado la Copa Falconbridge. Estará Manolo Orantes y estará David Ferrer, y entonces, bueno, pues hablaremos de cómo ha cambiado el tenis a lo largo de estos últimos 50 o 60 años en cuanto a la preparación, a cómo antes ellos viajaban prácticamente solos, por no decir solos, ahora van con una pléyade de acompañantes, fisioterapeutas, psicólogo. Bueno, entonces también estará Pablo, lógicamente, y yo creo que será entretenido que los niños y los no tan niños, los que nos sentimos niños, pese a que ya somos muy mayores, pero nos sentimos niños cada vez que estamos en un club de tenis, pues veamos cuáles han sido los cambios y la historia tan bonita que tiene esta copa, este trofeo. ¿Y los grandes tenistas como Manolo Orantes o José Luis Arilla, qué recuerdo tienen de este torneo? Pues mira, tienen un recuerdo extraordinario. Fíjate tú que la última vez que coincidí con los 2, que fue en el Club de Tenis Barcelona, José Luis Arilla, el llavero que lleva es un llavero que es una raqueta de plata, que yo también tengo el honor de tener, que se hizo para el centenario del club, y ese es el llavero que él lleva, el llavero del Club de Tenis Valencia. Casualidad. Y me dijo, es que llevo este llavero, ten en cuenta que su hermano Alberto vivió aquí en Valencia muchísimos años, tenían una relación magnífica. Ellos son hijos, Alberto y José Luis, conocido como Liz, son hijos de las personas que cuidaban el Real Club de Tenis Barcelona en su antiguo emplazamiento y vivían en una caseta y nacieron allí, en el Club de Tenis Barcelona. Jolín. Esa caseta hoy en día se llama Casa Arilla y es un reservado del restaurante que es una preciosidad, decorado todo con raquetas antiguas, con trofeos. Simplemente comer allí vale la pena por ver toda esa historia de estos hermanos. Entonces José Luis tiene un cariño enorme al Club de Tenis Valencia y Manolo Orantes exactamente igual. Durante algunos años estuvo casado con una valenciana y bueno, venía mucho por Valencia y aquí he venido a entrenar también muchísimas veces y era una persona absolutamente accesible, como sigue siendo hoy en día, un encanto de persona. Los 2 son encantos. José Luis es una persona mayor, pero con una mente preclara que te cuenta anécdotas y cosas. Bueno, estuvimos toda la comida como 3 horas contándonos anécdotas del tenis de aquella época y es emocionante oírlo porque uno conoce el tenis actual y ve cómo era aquello y dices, madre mía. Lo de hoy tiene mérito, pero lo de entonces tenía mucho más mérito. Pues a lo mejor estaban 3 días para poder llegar hasta Australia a entrenar, iban un mes antes. Ellos fueron, José Luis jugó las 2 primeras ediciones, las 2 primeras finales que jugó España en la Copa Davis contra Australia. En aquella época todos competían los países entre sí y jugaban la final contra el ganador del año anterior, que solía ser Australia, porque se jugaba en aquella época en hierba y tenía un equipo potentísimo. Y los viajes, y se iban un mes antes a entrenar y tal y cual. Y ahí fue cuando la primera vez que fue Manolo Orantes, pues lo vieron que tenía muchas opciones y ya buscaron entrenadores y les fueron ayudando y fueron progresando.
historia viva y más que nunca está, viva, porque aquí historia está aquí. Toda la historia del tenis en Valencia está metida en esa copa. En los 2 últimos años el torneo ha tenido una parte... Claro, pasa de David Ferrer 2002 claro. a Oleksiy, claro, la de 2022. Sí, un ucraniano. Cruz, sí. Sí. Y Fabio Fognini 2023, Pedro Martínez 2024. Sí, Pedro Martínez 2024, que además tenemos ahí a la entrada. Esta copa suele estar en una urna permanentemente iluminada a la entrada del club, y a la derecha, a la izquierda de esta urna, hay una condecoración que el año pasado concedió el Ayuntamiento de Valencia a Pedro Martínez por ser el deportista valenciano más destacado en un evento internacional como es la Copa Falcon. Estamos orgullosísimos de él. Ha tenido este año al principio un poco más duro que el año pasado. El año pasado acabó aquí fenomenal, entró por primera vez entre fue el número 39 del mundo, que se dice pronto. Y bueno, este año ha tenido un año duro. La verdad es que yo le mando muchos WhatsApps, que él lleva sus tiempos, lógico, tarda en contestar, porque es incluso su abuelo, que me acompañó a recoger el galardón que le concedió el Ayuntamiento, me dijo: tú tranquilo, que Pedro ya te contestará, pero siempre contesta, y siempre contesta con muchísimo cariño. Y este año ha sido el héroe de la Copa Davis. España va a jugar la final de Copa Davis en Bolonia gracias a que David se dio cuenta de que Pedro a lo mejor no estaba rankeado como otros jugadores españoles, pero estaba en un momento dulce, lo puso, y vaya que sí estuvo en un momento dulce. Ganó a Holger Rune en un partido memorable. Oye, ¿y este año quién se la lleva? Pues como siempre digo yo, se la llevará quien se lo merezca. Quiero decir, es muy difícil. Pedro Martínez el año pasado acabó llevándosela, pero en muchos partidos tuvo que ir a 3 sets. Hoy en día toda la gente juega muy bien. Las diferencias entre los 100 o 150 primeros del mundo son más mentales que tenísticas, que de calidad tenística. Y la verdad es que este torneo pues tiene la ventaja que muchos torneos grandes no tiene, que es un torneo de club, es un torneo en el que los espectadores y los socios están o pueden estar muy cerca de los jugadores, los oyen protestar, los oyen quejarse de esto, de qué les importuna, de qué les molesta. A los que nos gusta el tenis nos gusta eso. Yo siempre digo que para ir a ver el Open USA a una de esas gradas en las que no sé ni siquiera quién está jugando, prefiero 1000 veces más ver a jugadores y tenerlos cerca, ver los comentarios con los entrenadores, cómo sufren, cómo después de cada punto se alegran o padecen. Y este año además tenemos jugadores buenísimos que están aquí. El último que me he enterado que viene es Alejandro Tavilo, el danés que ganó a Möller también viene a jugar. Es un chico con un tenis fabuloso. Se retira aquí Albert Ramos. Ha decidido que su último torneo oficial sea la Copa Falcon Beach, que para nosotros es un honor, un homenaje. Es un jugador que ha batallado y que ha luchado a lo largo de toda su carrera por estar ahí en los puestos 20, 30, tiene muchísimo mérito. Es una persona también encantadora que tuve ocasión de conocer el año pasado, y bueno, al final la participación va a ser extraordinaria. Españoles, viene Carballés también este año, Roberto catalán. Sí. Viene también, como no, nuestro querido Carlitos Taberner. Sí. Oye, menuda temporada ha hecho Carlos. Menuda temporada. Además, me alegro mucho por Carlos, porque te lo voy a decir. Yo creo que todos lo merecen, pero Carlos es una de esas personas que siempre ha estado involucrado muchísimo con el club, tanto en los campeonatos regionales como en los nacionales. Como cuando le pides que haga un clinic, él es el primero que está allí dando el callo. Es amabilísimo, es una bellísima persona, y entonces cuando una bellísima persona las cosas le van bien, yo me alegro mogollón. Carlitos es queridísimo en el club por todos los miembros de la Junta, por todos los socios, y me alegro un montón de que este año le haya ido tan bien. Su primera final ATP, que bueno, no pudo ser el la trofeo, la pero vi, casi nada, ¿eh? Sí, hizo un torneo espectacular, se lo merece. Tiene tenis para eso. Había pasado también una época mala, pues yo entiendo que entran en dinámicas de pensar que no son capaces y tal, pero bueno, a veces cambia en un momento en un torneo, cualquier cosa, te das cuenta de que sí que puedes, tienes una buena dinámica y vuelves a estar ahí metido entre los mejores. Es muy caprichoso a veces el tenis, aunque no solamente de tenis vive el hombre. Me refiero sobre todo a nuestra semana de tenis aquí en la Copa Falcon Beach, porque tenemos muchas más cosas que hacer. Muchas más cosas. Y cosas con las que el espectador se puede deleitar. Por Así ejemplo, es. Ole, ¿qué nos espera este año a nivel Pues ocio? Este año vamos a tener varios conciertos al aire libre.
esperemos que el tiempo nos respete. Aquí ya sabemos que en octubre a veces las cosas se pueden complicar, sino que nos lo digan. ¿El año pasado estuvo bien? El año pasado tuvimos una suerte tremenda. Somos un club de suerte. Yo creo que soy una persona muy afortunada. Pablo creo que también lo piensa de él. Y el torneo en los últimos 3 años ha tenido días de sol. Al principio recuerda que era en noviembre, el año pasado ya cambió a octubre, la climatología es mejor, el cambio de horario nos favorece. Esperamos tener muy buen tiempo porque este año la Fan Zone va a ser más grande, vamos a tener patrocinadores que nos van a hacer exhibiciones o catas de jamón. Creo que tenemos a alguien también muy conocido, que no lo sé seguro, tampoco quiero desvelarlo, que va a venir a hacernos una paella. En fin, creo que va a haber más que... Que ha lanzado su propia marca de arroz, ¿no? Hasta ahí podríamos decir. Parece ser que podría ser que viniera a hacernos una paella. El spot de la marca de arroz lo rodó aquí en el Club de Tenis Valencia. Tuvimos con él aquí una reunión. Él es valenciano. Es un tío que está como una regadera, pero es una de las personas más encantadoras y más graciosas que yo he conocido en la vida y bueno, tenemos muy buena relación con él. Pablo también tiene buena relación con él y confiemos en que venga aquí a hacernos una paella y a que podamos probar su arroz. Y a reírnos un rato. Y a reírnos un rato. Eso es muy importante. Para mí, lo más importante. Como tú siempre dices, Presi, la felicidad es una mesa, ¿no? ¿Cómo es ese dicho que tienes tú? Bueno, sí, la felicidad es compartir una mesa con gente con la que te puedas reír de todo y de todos, empezando por reírte de ti mismo y comprender que, bueno, que todos tenemos muchísimos defectos, que todos somos caricaturizables y nada más. Y entonces con esa actitud de intentar ayudar a la gente en la medida de las posibilidades que tengamos y sobre todo de disfrutar de la compañía y de mirarnos, que hoy en día unos a otros, que es lo que más cuesta hoy, porque estamos todos mediatizados por el móvil, que es lo que yo llamo la máquina infernal. El móvil es un aparato que te acerca a los que tienes lejos y te aleja de los que tienes cerca. En muchas mesas hoy en día ves a la gente que está comiendo y cada uno está con su móvil, cuando lo mejor es estar como estamos tú aquí ahora hablando de lo que sea, me da igual que sea de tenis, que del clima, que de las amistades, que de la copa, porque sí, porque a veces una mirada, un gesto, alguien que te toca, que te abraza, hace que una situación que podría ser conflictiva se resuelva. Yo siempre cuando la gente arregla, voy a mandar un mail, digo, no, llámalo y si puedes entrevistémonos con él personalmente. Yo soy de los que piensa que decirle a alguien a la cara, oye, lo siento, me he equivocado, tú perdóname. No, eso por escrito no lo puedes decir. No transmite lo mismo que cara a cara. Por eso es tan importante que la gente venga a disfrutar en esta semana que viene dentro de nada de lo que es relacionarse unos con otros y reírse y disfrutar y tomarse una buena paella y una buena copa de vino y probar un buen jamón y pasearse por las pistas y saludar a y coger un autógrafo y hacerte una foto. Eso es al final lo que cuando acaba el torneo dices, caramba, qué bien me lo he pasado. Ole, esta parte del podcast la pondremos a partir del día 13, la que vamos a hablar ahora. Porque nos guardamos esta última noticia para el final. Entonces, quien nos ha visto hasta aquí, muchísimas gracias, pero a partir del día 13 veréis este epílogo de la entrevista.